diste dirección, mi vida tienes en tus manos, Dios. Señor, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin conmigo. Buenos días, hermanos. Vamos a dar el comienzo de la reunión de esta mañana. Voy a invitar a los que estamos en pie, todavía, si nos podemos ir sentando, ocupando nuestros lugares, para empezar este tiempo de canciones a nuestro Señor Jesucristo, dándole las gracias por un día más de vida que tenemos, por la salud que tenemos, darle gracias porque estamos acá y vamos a pedir al Señor su dirección, su guía y su ayuda en esta mañana. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por un día más de vida. Gracias que permitís que un grupo de tus hijos nos juntemos en tu casa, Señor. Todos como iglesia reunidos aquí, Señor. Bendice a los hermanos que están presentes, los que están en camino. Tráelos con tu cuidado y protección y que este tiempo de canciones, Señor, suban como adoración grata a ti, Señor. Confiamos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron la semana? Trabajo, estudio, demás obligaciones. Y el primer día de la semana, ¿no? Día domingo, mañana el primer día laborable. Vamos a empezar y a tener un tiempo de canciones. Y alguien me dijo, de los chicos, canciones ochentosas, de los 80, 90, por ahí. Sí, le digo, pero le cambiamos el ritmo y vamos a hacer 3x1, 3 canciones en una. Y muchas de las que están acá los vamos a reconocer cuando escuchemos la letra, leamos la letra y la cantemos, que fue de mucha bendición para nuestras vidas y lo siguen siendo. Y todas las canciones que vamos a cantar, la letra lo dice todo. Usted en su casa lo puede analizar y lo que para la persona, nosotros, es algo imposible de creer, para el Señor es posible. Y gracias a su amor, a la fe que tenemos en Él, podemos creer que todo es posible si podemos creer en el Señor. Me invito a que nos pongamos en pie. Aquellos que no pueden estar parados, lo hacen desde sentado. Y vamos, sin más palabras, vamos a las canciones. Vamos. Se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol. Señor, tengo paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar
No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz, Dios es vida. ¿Lo hacemos una vez más? ¿Les gustó o no? A ver, ¿sí o no? ¿Vamos una vez más? Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Muchos de los que estamos acá ya tenemos ese pasaje de ida para el Señor. Muchos que todavía no lo tienen, dudan. Dios que tenemos es un Dios de oportunidades. La muerte y resurrección de Cristo en la cruz y esa sangre derramada tiene poder para limpiarte, para convencerte. ¿Estás preparado para ir a la presencia del Señor? Yo sí tengo mi pasaje con día y hora abierto. Y muchos que estamos acá también. Porque la sangre de Jesús nos redimió, me abrazó con dolor y pasión. Ese dolor que le costó al Señor Jesús. ¿Vamos? Me redimió para darme la luz.
con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza, alabanza, qué, por así decir, ¿no? Contradictorio lo que voy a decir ahora, pero no lo es. Todo rey se pone una corona que lo identifica como la autoridad máxima, pero el Señor Jesús, con una corona de espino, se hizo rey para siempre. ¿Vamos? ¿Lo hacemos puesto en pie? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder.
La salvación es gratuita, sí, pero le costó la vida del Hijo de Dios, Jesucristo. Es como una donación que uno hace. Hay un donante y un donatario. Al donatario no le cuesta nada, al donante sí le cuesta. Es un regalo. Ese regalo tenemos que cuidarlo. A mí, cuando me regalan algo, a mí no me cuesta nada, pero al que lo compró sí. Sino Jesús nos compró con su sangre. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Lo más lindo, ¿no? Y vamos a seguir con el acto de adoración a nuestro Dios. Ahorita a Fernando Muñoz, por favor. Facu. Y a Jorge González, por favor. Oramos. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida que nos regalas. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que añades a nuestra vida día a día, por nuestra salud, por el alimento que nos provee, Señor, porque no nos hace faltar nada. En este momento queremos darte esta ofrenda con un corazón agradecido y siempre pensando en ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Vamos, última canción que cantamos y pasamos a la predicación. Postraré
Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Tú gobiernas en toda la creación y en mi vida también. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos su fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Dios de los cielos, eterno Dios. Tú gobiernas en toda la creación por los siglos. Miren cómo está. No dice por el siglo, por los siglos. Ese es el mismo Dios, ayer, hoy y mañana. Y hasta que el Señor venga o vamos a su presencia. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Voy a invitar a uno de nuestros hermanos, Gustavo Aguirre, por favor. Tiene esta mañana la predicación del Evangelio. Otra faceta de la adoración, la predicación. Vamos a orar, a encomendarlo a nuestro hermano Gustavo para que el Señor hable por medio de él. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por un día más de vida. Te hemos cantado, hemos expresado todo lo que eres para nosotros. Ahora queremos seguir escuchando tu palabra. Utiliza a nuestro hermano Gustavo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ahora sí. Bueno, buen día a todos. Gracias, José, por orar. Y como nuestro hermano José ya oró, vamos a ir directamente a lo que yo quiero compartir en esta mañana. Sé que no hay mucho tiempo, así que vamos a empezar. Y lo que yo quiero compartir en esta mañana, lo empecé, digamos, o empezó hace como 15 años, porque me acuerdo, porque era antes de casarme. Y antes de casarme, y me parece que le debe haber pasado a todos, cuando uno habla cuando le hablaban de matrimonio o lo que escuchaba sobre el matrimonio le interesaba, ¿no? Uno era sensible a todo lo que tiene que ver con el matrimonio.
Y recuerdo que un día paso por, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, la Casa de la Cultura, ¿sí? Y veo el anuncio de una obra de teatro, que me llamó mucho la atención el anuncio, principalmente el título, ¿no? El título me pareció estupendo, decía yo, ¿no? El título decía así: no seré feliz, pero tengo marido. ¿No? No seré feliz, pero tengo marido. Y a mí me pareció fabuloso ese título, porque yo decía, ese título, muchas gracias, ese título me está diciendo en una sola frase de qué trata la obra, ¿no? Y yo ya me empezaba a imaginar, sin verla, y nunca la vi, pero luego me enteré que era así como yo pensaba, ¿no? Esta obra hablaba, decía yo, del matrimonio, sí, pero desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Decía yo, porque no la vi nunca. También decía, debe tener que ver con el concepto de matrimonio de una sociedad de hace, no sé, 30, 40 años, 50 años, ¿no? Y el título ya me decía a mí que esta obra debe hablar de las idas y vueltas de la vida matrimonial, en este caso desde la perspectiva de la mujer, ¿no? La cara buena y la cara mala del matrimonio, según esta obra, obviamente, ¿no? Porque no seré feliz me hablaba de algo feo, ¿no? De los problemas del matrimonio, ¿no? Y si lo ambientaba en la época de hace 50 años, uno decía, bueno, quizá esta mujer, la obra habla de una mujer que tiene un marido típicamente machista, ¿no? Como eran, no todos, pero sí una buena cantidad de hombres hace tiempo, en esa época, ¿no? Un hombre que pensaba que la mujer solamente servía para cocinar, lavar, planchar y cuidar a los chicos, ¿no? Por ejemplo. Un hombre que quizá tenía libertades para salir un fin de semana, ir a pescar todo el fin de semana y la mujer tenía que quedarse en la casa, ¿no? No era en todos los casos, pero era algo muy común, ¿no? Bueno, problemas que al fin y al cabo se podían llevar adelante, ¿no? Pero también pensaba que este título, ese no seré feliz, me hablaba de cosas más feas, ¿no? De cosas más oscuras. De esa infidelidad sistemática que tenía que padecer muchas veces las mujeres en su matrimonio, ¿no? Por el marido, que tenía alguna amante fija, o quizá amantes ocasionales, ¿no? Y que eso era invisibilizado por la sociedad, ¿no? De alguna manera. Esto pasa, ¿no? Esto pasó, y debe seguir pasando en algún sentido, ¿no? Pero basta escuchar los testimonios de personas de ese tiempo para saber que esto era así. Yo no viví esa época. Pero uno puede darse cuenta que esto era así. Quizás también habla del maltrato físico y psicológico que sufría esta mujer, ¿no? La de la obra. Algo que también pasaba a menudo, no en todos los matrimonios, pero sí era común. Y que también era invisibilizado por la sociedad, ¿no? Esa es la parte fea, mala, ¿no? Pero también me hablaba de la otra parte, la parte buena, digamos, ¿no? Y dice, bueno, pero tengo marido, dice la otra parte del título. Y claro, uno se da cuenta, o yo pensaba, que esto se refería a ese orgullo que había de la mujer por estar casada, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años, quizás más. Bah, seguramente. Los siglos anteriores también esto era así, ¿no? Porque en esa sociedad, digamos, estar casado era, para la mujer, era como un objetivo en la vida, ¿no? Estar casada. Era algo como que la elevaba por encima de las demás dentro de la sociedad, especialmente de las solteras, ¿no? Porque ser soltero hace 50 años, en el caso de la mujer, era mal visto, ¿no? Llegar a cierta edad y ser soltero o soltera está mal visto hasta el punto de que había un término que se usaba para
referirse a estas personas en esa condición, ¿no? Un término peyorativo, despectivo, feo, que yo no lo voy a mencionar, ¿no? En el mejor de los casos se decía que la mujer que quedaba soltera quedaba para vestir santos. Nunca entendí qué significaba exactamente esa frase, pero eso se decía, ¿no? Porque, digamos, cualquier cosa era mejor que estar soltera. Y más, si el marido era alguien importante en la sociedad, bueno, eso lo elevaba más a la mujer todavía dentro de esa sociedad, ¿no? Pensaba que todo eso me decía esta frase. Por eso, por ese orgullo, por ese estatus que se conseguía estando casada, la mujer se podía bancar todas estas cosas que ya hablamos, ¿no? Se podía soportar todo eso, porque cualquier cosa era mejor que estar soltera. Y mucho mejor que estar divorciada, ¿no? Porque en esa sociedad, digamos, que invisibilizaba estas cosas terribles a veces que pasaban en los matrimonios, no en todos, en esta sociedad se escandalizaba cuando había un divorcio, aunque sí toleraba estas cosas en los matrimonios, ¿no? Porque claro, el divorcio era la evidencia de que había un problema, ¿no? La evidencia de que alguien se estaba portando mal. Y ya no se podía disimularlo, ¿no? Todo eso me hablaba este título nada más a mí, cuando yo lo miraba al anuncio, ¿no? Y lo seguí pensando varios días después que vi ese anuncio, que inclusive años después, y me dije, qué gran contradicción, ¿no? Lo que encierra este título. Una enorme contradicción, ¿no? Estar orgullosa de algo que te hace sufrir. Y yo pensaba, qué terrible ese concepto de matrimonio, ¿no? Pero decía, ese es un concepto o una idea del matrimonio que es del mundo. Porque yo decía, esa no es la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, ¿no? Entonces, enseguida me acordé de este pasaje, de este versículo que quiero compartir, que es muy conocido, está en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Repito, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera actualizada, la 2015, pero dice más o menos lo mismo que las otras versiones, ¿no? Exactamente casi lo mismo. Nada más es más fácil de leer para mí. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice este pasaje? Voy a tomar un poco de agua, si me permiten. ¿Qué dice este pasaje? No se conformen al mundo, dice, ¿no? No tomen la forma del mundo. Es decir, no imiten las conductas y las costumbres del mundo. Otras versiones, en vez de la palabra mundo, usan la palabra siglo, y creo que ahí está, ¿no? La Reina Valera 60, haciendo una referencia al tiempo, a la época, ¿no? Porque la forma de pensar del mundo, y cuando me refiero al mundo es al mundo, aquella sociedad, aquella parte de la sociedad que no reconoce a Dios, que no busca a Dios, que no cree en Dios, ¿no? Porque la forma de actuar, las costumbres del mundo varían de lugar en lugar, de época en época. Por eso tanto mundo como siglo son palabras que quieren decir todo esto, ¿no? No adquieran la forma de pensar del mundo. Yo creo que también significa. ¿Por qué? Porque la forma de pensar, de nuestra forma de pensar, surgen las conductas, las costumbres, ¿sí? La forma de pensar es la clave, diríamos, ¿no? Y cuando decimos forma de pensar nos referimos a la forma o a la manera en que valoramos las cosas.
si algo es más importante o qué es menos importante, si algo es bueno o hasta qué punto algo es bueno y hasta qué punto algo es malo, o en qué sentido es bueno y en qué sentido es malo, ¿no? Esa es la forma de pensar. Y es la clave, dijimos, porque el apóstol Pablo dice luego, transfórmense, ¿no? Cambien sus conductas, cambien sus costumbres, nos dice a nosotros los cristianos. Es interesante pensar que dice que cambiemos, ¿no? Cuando supuestamente somos cristianos y ya hemos cambiado, en parte, ¿no? Porque ya creímos en Cristo la mayoría que estamos aquí, ¿no? Los miro y creo que la gran mayoría, entiendo, ya ha creído en Cristo como su Salvador, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos cambiado nuestra forma de pensar, de alguna manera hemos cambiado nuestra forma o nuestras conductas, nuestras acciones. Pero dice Pablo, transfórmense. ¿Por qué? Porque entiendo que Pablo dice esto porque la influencia del mundo sobre nosotros sigue siendo, y en cada época, en cada tiempo, es muy fuerte, ¿sí? Por eso tenemos que estar constantemente cambiando, sacando de nuestra vida las cosas que son del mundo y que no son cosas que nos pide Dios. Las costumbres y las conductas que Dios nos pide, ¿sí? que están en la Biblia. La forma de pensar y de evaluar las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿no? Por eso dice, transfórmense. Y nos dice a nosotros, transfórmense, aunque ya son cristianos y ya hemos sido transformados, ¿sí? Por la fe que tenemos en Cristo de alguna forma, pero que debemos seguir. Por eso dice, transfórmense por la renovación de su entendimiento, ¿sí? Ya han sido nuevos, pero sigan renovándose en su entendimiento, en comprender las cosas que dice la Biblia y entender por qué las dice. Ese cambio debe apuntar hacia la voluntad de Dios, o sea, a lo que está escrito en la Biblia, a conocer y comprender lo que dice la Biblia sobre un tema particular, como por ejemplo el matrimonio, ¿no? Debemos comprender por qué hacemos las cosas, para que lo podamos dar cuenta al conocer y comprender que la voluntad de Dios, dice, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y esto qué quiere decir? Uno siempre se pregunta estas cosas cuando lee la Biblia, ¿no? ¿Qué realmente quiere decir esto? Y para explicar esto yo me guié por el tema del matrimonio, ¿no? Que es el tema que empezó toda esta meditación. Y que es un tema trascendentalmente espiritual, le digo yo, ¿no? Y vamos a ver por qué. Dice que la voluntad de Dios respecto al matrimonio, el matrimonio es bueno, podríamos decir, ¿no? Por lo que dice la Biblia, dice Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, ¿no? Y esa ayuda idónea sabemos que fue Eva, porque aquí está hablando de Adán, ¿no? La mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que el hombre tenga su ayuda idónea, dice, ¿no? Esto es en el Génesis, al principio de todo. Proverbios 18, 22 dice, el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová, la benevolencia de Dios. Es bueno para el hombre y para la mujer estar juntos, ¿sí? La cuestión es saber dónde buscar y qué virtudes buscar, ¿no? Y bueno, la Biblia también habla de eso, pero como no hay mucho tiempo, eso véanlo ustedes. Proverbios 31, por ejemplo, del 10 al 31 los versículos, algunos ejemplos y algunas virtudes que, por ejemplo, el hombre debe buscar en la mujer. Pero bueno, vamos a avanzar. Dice que la Biblia, que el matrimonio es agradable. Y agradable tiene que ver con algo que se disfruta, ¿no? Que algo que causa placer. Y bueno, el matrimonio es algo que causa placer.
algo que es agradable, que se disfruta, aunque el mundo nos diga lo contrario, ¿no? Y si uno lee el Cantar de los Cantares, este libro, y escucha o lee las expresiones que están allí escritas, se da cuenta de que el esposo y la esposa disfrutan, ¿no? La pasan bien, ¿no? Por ejemplo, Cantares capítulo 4, versículo 11, mire lo que dice el esposo de la esposa. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Esto habla de alguien que está disfrutando de estar con su esposa, ¿no? Estos son algunos versículos que se pueden leer. Dice lo que dice la mujer acerca del esposo. Cantares 5:16. Su paladar dulcísimo, dice, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, ¿no? La voluntad de Dios sobre el matrimonio es agradable y es perfecto, dice, porque fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículos del 24 al 26. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 24 al 26. Dice así: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Ahora, esposos, dice, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, ¿no? Fíjense que, por eso decía yo que el matrimonio tiene un profundo carácter espiritual y que a veces nosotros no se lo reconocemos, ¿no? La sociedad no se lo reconoce. Fíjense que aquí en estos pasajes de Efesios la Biblia establece un paralelismo, ¿no? Entre la relación del esposo con su esposa con la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? Y nosotros sabemos que no hay nadie más perfecto que Cristo, ¿no? Si hablamos de perfección, ¿qué es lo que estamos hablando? Cristo es sin pecado, dice la Biblia. Pero aparte, el sacrificio que hizo Cristo es perfecto, ¿sí? Porque cuando Él murió en la cruz y resucitó, hizo un sacrificio único, irrepetible, que dura para siempre para todos aquellos que crean en Cristo, que crean que Jesús murió en la cruz y resucitó para limpiarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y que cuando uno cree en Cristo, ya no hay nada que pueda separarlo de ese perdón y de esa salvación y de las bendiciones espirituales que uno tiene con Cristo. Es perfecto. Creer en Cristo, ser cristiano, recibir la salvación de Jesucristo es recibir o ser salvado de todas las formas en que un ser humano puede ser salvado. En todos los sentidos. Es perfecto, no nos hace falta más nada, dice la Biblia también, ¿no? Entonces eso es perfecto. Y bueno, ese es el parámetro que la Biblia, que Dios le pone al esposo para con su esposa. Ser así como Cristo. El esposo ya no tiene que morir como hizo Cristo porque como dijimos, ese sacrificio fue único y irrepetible. Pero sí tiene que sacrificarse. Tiene que ser un sacrificio vivo por su esposa. ¿Para qué? Para santificarla. Para alejarla del pecado a ella y a sus hijos, a la familia, ¿no? Por eso decimos y enseñamos que el esposo en la familia tiene que ser el pastor de la familia, aquel que guíe no solamente a él mismo, sino a su esposa y a sus hijos en el camino de Dios, apartándolos del pecado, porque eso hizo Cristo con su iglesia, apartándolo de las consecuencias de los pecados, de las malas decisiones de la vida. Ese es el parámetro que pone la Biblia para el esposo en el matrimonio. Fíjense qué diferente es el concepto que al principio describí yo, ¿no? De esta obra de teatro, de lo que contaba, de lo que nos quería vender, ¿no?
Pero bueno, ese es un concepto del mundo. Pero esos conceptos entran en nosotros y pueden, dice la Biblia, y nosotros podemos amoldarnos a esas ideas, a esos conceptos. Por ejemplo, hace unos años yo escuchaba a una mujer cristiana que no era nuevita, ¿no? Hablar despectivamente y peyorativamente del matrimonio y decir, bueno, no, eso es, ¿qué tengo yo que estar lavando la ropa interior de mi marido? ¿No? Ella usó otra frase más despectiva, más indecorosa, que bueno, yo le cambié las palabras, ¿no? Pero ese era el concepto. Esta hermana reducía el matrimonio a lavarle la ropa interior al marido, ¿no? Ese era el concepto que ella tenía. A veces pensamos así, los mismos cristianos, ¿no? A veces nos influencia el mundo y creemos que cualquier cosa es matrimonio, ¿no? Y a veces también hemos escuchado decir a mismos cristianos, bueno, pero si dos personas conviven juntas y están ahí juntas, aunque no estén casadas legalmente, bueno, eso es como un matrimonio, decimos, ¿no? Y no es un matrimonio ni se acerca porque esa unión es en esencia pecaminosa, ¿no? Porque existe la fornicación. Y el deber de un esposo es alejar a su mujer del pecado, ¿no? Entonces no podemos decir que eso es un matrimonio, ¿no? Claro, decir esto en el mundo hoy es mala palabra, ¿no? Pero es lo que dice la Biblia. Alguno podrá decir, bueno, pero si es pasar por el registro civil es solamente un papel. Y bueno, no hay tiempo para hablar y enseñar que la Biblia sí dice que hay que pasar por el registro civil para estar casados, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Eso es, con este ejemplo quería explicar qué es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aplicado al matrimonio, pero aplicado a cada uno de los aspectos de nuestra vida. Particularmente a los aspectos espirituales, ¿no? Porque es particular e interesante ver que acá Pablo, en el contexto de este pasaje, no está hablando de las típicas conductas pecaminosas del mundo, ¿no? No está hablando de la idolatría, no está hablando de la inmoralidad sexual, no está hablando de emborracharse y de la glotonería, no está hablando de eso. Está hablando de cosas estrictamente espirituales, que pueden llegar a convertirse o cuyo significado puede llegar en la iglesia a ser tergiversado por la influencia del mundo, ¿no? Para comprobar la buena voluntad de Dios me quedó pendiente decir esto, ¿no? Hay que obedecer, ¿sí? Porque comprobar la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios agradable, perfecta, para verificar eso hay que obedecer, ¿sí? Si lo trasladamos al caso del matrimonio, hay que casarse para saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Hay que creer que lo que dice Dios en la Biblia acerca del matrimonio es verdad. Y no es verdad lo que dice el mundo. Obviamente hay que hacer muchas cosas más, ¿no? Hay que estudiar todo el tema del matrimonio en la Biblia para saber qué es lo que nos pide a Dios como esposos, como esposas. Y así en los distintos ámbitos de nuestra vida. Pero decía, yo quería contextualizar el pasaje que hemos leído. ¿Por qué? Porque decía, se refería a cosas espirituales, ¿no? Por ejemplo, el versículo anterior, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así, antes del versículo que recién leímos, del versículo central de esta meditación. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, ¿no? Fíjense que acá podemos decir muchas cosas, pero hace una referencia a algo también espiritual, ¿no? Pero que está vinculado con el Antiguo Testamento, ¿no? Los sacrificios, por ejemplo, de los judíos. Hay una referencia a eso, ¿no? Al sacrificio de animales que hacían los judíos, que era su forma de adorar a Dios, de dar culto a Dios, y que servía, digamos, para que ellos se puedan limpiar de sus pecados.
y estar en buena relación con Dios, pero temporalmente, ¿no? Entonces aquí Pablo lo que está haciendo es un contraste con los sacrificios dentro del cristianismo, ¿no? En donde dice ya no hace falta sacrificios animales, sino que nosotros mismos, los cristianos, somos el sacrificio, los sacrificios que tenemos que entregar a Dios nosotros mismos. ¿Con qué? Con nuestra obediencia. Ya no tenemos que limpiarnos con la muerte de animales de nuestros pecados, sino con nuestra obediencia a Dios, con ser cada día más obedientes a Dios. Y si desobedecemos, bueno, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, reparar el daño que hayamos causado. Eso quiere decir Pablo, ¿no? Esa es la forma de adorar correcta de ustedes, la forma lógica de adorar. ¿Por qué? Porque si entendemos lo que dijimos, que Cristo entregó su vida para salvarnos y librarnos de nuestros pecados, lo lógico, si además entendemos que a causa de nuestros pecados íbamos a tener una condenación eterna y ahora por Cristo tenemos una salvación eterna, entonces lo lógico, lo coherente es que nos alejemos del pecado que era lo que nos llevaba a esa condenación y lo que hizo que Cristo tuvo que morir, tuviera que morir, así se dice. Entonces lo lógico es que nosotros nos alejemos de eso. Por eso dice, este es nuestro culto racional, nuestro culto bien entendido, nuestra forma de adorar correcta, ¿sí? Pero sigue diciendo más cosas, y si nos volvemos un poquito más atrás, y me interesó esto y con esto termino, uno puede encontrar en la carta a los romanos, casi desde el principio, una presentación magnífica de lo que es el plan de salvación de Dios, ¿no? Explicando en detalle muchas cosas. Pero particularmente me quería quedar con el capítulo anterior al versículo clave, a los versículos que estamos leyendo. En Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 habla del pueblo de Dios, que, para resumir y simplificando, digamos, el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento es el pueblo judío, los judíos, ¿no? Pero sabemos que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios somos los cristianos, ¿no? Este capítulo habla de eso, de los judíos y de los cristianos, y particularmente de los cristianos gentiles, o sea, que aquellos que no eran judíos, como nosotros. Y explica más o menos la relación que hay entre ellos dentro del plan de Dios, y para explicar esa relación, digamos, usan una ilustración muy bonita, ¿no? El apóstol Pablo, y dice, por ejemplo, que el pueblo de Dios es como un árbol de olivo, ¿no? Es como un árbol de olivo, dice, y donde la raíz es Abraham, digamos, y los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y donde también parte de esa raíz es la fe, ¿no? Porque Abraham fue elegido por la fe, ¿no? Y dice que los judíos son las ramas naturales de ese árbol, ¿no? También habla de la savia, esa sustancia que recorre todo el árbol, nutriendo a cada una de las partes de ese árbol. Y eso es, digamos, podemos entender que es la gracia de Dios, en este caso con los judíos, todo lo que le entregó a los judíos, ¿no? La ley, los profetas. Pero después dice de los cristianos que no son judíos, los gentiles, dice, ustedes son ramas también, pero son ramas injertadas. Yo no sé mucho de jardinería, ¿no? Pero un injerto dice que es una ramita que se une a otra planta que ya está, digamos, bien plantada, para decirlo de alguna forma, para que esa plantita o esa ramita se injerte ahí y llegue a formar parte de la planta o del árbol, ¿no? De una manera, si se quiere, artificial o contra naturaleza, como diría acá Pablo, ¿no? Bueno, eso somos nosotros, los cristianos que no somos judíos. Hemos sido injertados por la fe en Cristo. Pero hemos sido injertados, ¿por qué? Porque ha habido ramas naturales que han sido cortadas del árbol. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, porque no creyeron en Dios, porque fueron desobedientes. Y entonces, cuando les explica todo esto, le dice esto que voy a leer. Y con esto vamos terminando, ¿sí? Versículo 17 de Romanos capítulo 11 dice así: si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre,
fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, dice el apóstol Pablo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Fíjense que no se conformen a este mundo o a este siglo. No se estaba refiriendo, el contexto del pasaje no habla estrictamente de las conductas típicamente pecaminosas del mundo. La inmoralidad sexual, la idolatría, la violencia, no. Fíjense que son cosas estrictamente espirituales, pero que nosotros los cristianos, por la influencia del mundo, podemos llegar a cambiar su significado original, el significado que Dios le dio. Y no solamente a cambiarle el significado, sino hasta convertirla en objeto de culto, ¿no? O sea, como el matrimonio hace 50 años. Convertir en objeto de lo cual enorgullecerse y vanagloriarse por sobre los demás. Y esto le está diciendo Pablo a los romanos, a los cristianos gentiles, no se sientan superiores a los judíos. Le da otras explicaciones más. Pero fíjense que en ese sentido continúa diciendo, ya en el versículo posterior a Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿no? Le dice así en Romanos capítulo 12, versículo 3. Le dice, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Todas las cosas que son estrictamente espirituales, nosotros podemos, por la influencia del mundo y por nosotros mismos también, torcer su significado, cambiarlo y llegar a vanagloriarnos de eso que hemos recibido, que no merecíamos, que recibimos de parte de Dios y jactarnos, ¿no? Y acá podemos agregar un montón de cosas, ¿no? Nuestros ministerios, nuestro conocimiento de la Biblia puede ser algo de lo cual nos jactamos, ¿no? Me ha tocado hablar con personas a las que yo le abría la Biblia, mira lo que dice la edad, y me respondían así. Está bien, Gustavo, yo te escucho, me dicen. Yo ya estudié ese pasaje, me dicen. Claro, esta persona había estudiado en un seminario. Ni siquiera lo había terminado, pero él ya asumía que yo no podía exhortarlo de alguna manera, ¿no? Porque su conocimiento bíblico a él le decía que estaba por encima de mí. Y a veces somos así. Leemos mucho la Biblia, pero terminamos enorgulleciéndonos de lo que sabemos, ¿no? Y así también podemos hablar de muchas cosas. Entonces hoy quería dejar esta reflexión en ustedes, ¿no? De qué cosas en las que invertimos nuestro tiempo las hacemos comprendiendo el verdadero significado espiritual que Dios le da, que Dios quiere que le demos. Y qué cosas de nuestra vida pueden ser, que aunque sean espirituales y las hagamos y parezcan ante la vista de los demás espirituales, en realidad son cosas de las cuales nos jactamos, nos enorgullecemos. Y nos creemos por eso por encima de los demás, ¿no? Superiores a los demás. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, ¿sí? La voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo para salvarse de la condenación eterna, para que tengan la salvación perfecta. Y en esta mañana puede haber personas que no hayan recibido la salvación perfecta de Dios, que estén aquí porque estén buscando algo de Dios. Pero ese algo quizás sea la solución de un problema
que tiene que ver con sus cosas terrenales, ¿no? Pero lo que Dios quiere, sí, es que hacerte el bien. Y Dios, en su búsqueda de hacerte el bien, puede darte la solución a ese problema y seguramente lo puede hacer y tiene el poder para hacerlo. Pero lo que Dios quiere, la salvación perfecta de Dios para ti, la solución perfecta de Dios para ti es que creas en Cristo como tu Salvador. Porque si hoy estás enfermo, mañana puedes estar sano. Si hoy tienes deudas, mañana puedes llegar a alcanzar a tener el dinero para pagarlas. Si hoy tienes un problema familiar, mañana puedes solucionarlo. Pero lo que no vas a poder solucionar sin Cristo es el problema de tu condenación eterna. Porque la solución para ese problema es Jesucristo. Es creer en Cristo como tu Salvador, el que murió en la cruz por tus pecados. Y esa es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, que es agradable, que es perfecta, es agradable porque iremos al cielo a vivir con Él para siempre. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más placentero que eso. Y es perfecta porque no hay nada que pueda superar a eso que Jesús hizo por nosotros. Y esto está aquí en esta mañana, una vez más expuesto ante todos ustedes, y aquella persona que no haya recibido a Cristo en su corazón en esta mañana, hoy puede hacerlo, y hoy podemos ayudarle a hacerlo. Si quiere, después de la reunión, después de terminar el mensaje y la reunión, podemos ayudarlo. Me puede hablar a mí o a algún hermano de su confianza para poder tomar esta decisión y creer en Cristo como su Salvador. Oramos. Padre del cielo, gracias te damos porque tenemos tu palabra, Señor, porque nos salvaste de una manera perfecta, porque tu palabra nos enseña que la voluntad tuya para con nosotros es una voluntad buena, es agradable, es perfecta, y te pedimos tu guía, Padre, para poder darle a las cosas espirituales el valor que tú quieres que le demos, para que comprendamos el porqué de las cosas que tú nos pides y entonces entendamos plenamente que todo lo que tú nos pides es bueno, es agradable y es perfecto. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano, que Dios los bendiga. Bien, buenos días a todos. Hemos podido desde temprano en la mañana cantar a nuestro Dios, hemos podido escuchar su palabra y ahora a continuación vamos a poder estar en comunión entre nosotros un momentito, charlando, saludándonos. Nos gustaría que todos nos sientamos muy bienvenidos a la iglesia. Nosotros, los de la iglesia, los de casa, como decimos, y aquellos hermanos que a veces nos visitan de otras iglesias o amigos que están viniendo invitados por alguien. Todos seamos muy bienvenidos a la casa del Señor. La iglesia tiene varias actividades en la semana. Este miércoles vamos a tener en este lugar una reunión de estudio y oración de la palabra, donde con un poquito más de tiempo podemos explorar cosas que hay en la Biblia, historias, doctrinas, enseñanzas, un poquito más en detalle que un día como hoy, que la reunión es más cortita. El miércoles también oramos juntos. Cada uno comparte lo que traiga en el corazón con todos nosotros y oramos todos juntos por todos. Así que todos estamos invitados este miércoles a las 8:30 de la noche. El viernes vamos a tener reunión de hombres, como todos los viernes, a las 9. Y al otro día, el día sábado, los hombres van a tener una reunión unida en la iglesia de Intersindical. Igualmente, para ver cómo hacer para ir, no deje de venir, a los hombres les digo, el viernes a la noche, que es donde nos vamos a poner de acuerdo como clase para ver cómo hacer para ir. El mismo día sábado, los adolescentes se juntan a las 3:30 y los jóvenes a las 8. ¿Así es, Omar? El sábado a las 8 los hombres. Y las mujeres se van a juntar a las 6. ¿Así es, Claudia? Sí. Bien.
Y el próximo domingo una reunión similar a esta, con la diferencia de que vamos a celebrar lo que denominamos la Santa Cena. Ahora, a continuación, empiezan los niños y habrán notado de que hay globos y hay alguna ornamentación diferente a los domingos. Eso es porque hoy los maestros de la iglesia van a festejar con los niños el Día del Niño, que fue el domingo pasado. Esta reunión es exclusiva para los niños. Va a empezar a las 11 y van a almorzar los niños acá y van a terminar a la tarde con un campeonato de fútbol como a las 5 de la tarde más o menos. Toda esta jornada entonces va a ser dedicada a los niños. Nosotros, los grandes, vamos a poder estar, pero solamente hasta la hora de comer. A la hora de comer ya los niños se van a guardar para comer juntos acá y nosotros, los que estemos acá de visita, ya nos tendremos que retirar a nuestros hogares y ahí empezaría la actividad con los niños exclusivamente. Así que si ustedes se quieren quedar, pueden hacerlo porque en la actividad esta del Día del Niño va a haber una obra de teatro, así que si quieren quedarse a ver, están invitados. Pero a la hora de comer, solamente se van a quedar los niños. Cualquier cosita, después me agarran a mí y me preguntan o me dicen las dudas que puedan tener. Bien, no sé si me estoy olvidando de algo, Omar, Eduardo. No. Bueno, los invito a que nos pongamos de pie y vamos a tener una oración final. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana que hemos podido disfrutar un día más, un momento más, de estar juntos, escuchando tu palabra y poder cantarte y alabarte. Te rogamos, Señor, de que tú bendigas tu palabra que hemos escuchado para que la sigamos meditando en la semana. Bendice, Señor, nuestras familias, nuestros trabajos, bendice la salud de cada uno de la iglesia. Ponemos en tus manos las actividades que tú pones en las nuestras para que las podamos desarrollar sabiamente. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todas aquellas cosas que tú nos das, que a veces nosotros ni cuenta nos damos. Te alabamos y te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la reunión queda terminada. Al Rey de los siglos, al Dios de mi paz, por siempre contigo, yo quiero estar. A donde tú vayas, yo quiero andar.